En la evaluación del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay dos elementos adversos para él. Uno, la economía que no creció este año, una economía que sigue estancada pese a que hay estabilidad. Y el otro tema es el asunto de la inseguridad y de la violencia que nomás no cede. El compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido atacar ese flagelo extendido por todo el territorio nacional y por ello se creó la Guardia Nacional y 80% de lo que implica la estrategia de paz que anunció su gobierno, inclusive previo a la toma de posesión el 1 de diciembre del 2018, tiene que ver con ir a las causas que generan esta violencia. Pero las cifras este año, Alejandro, usted que nos escucha, son contundentes. Y este año, 2019, no 2009 como dije hace un rato, y 2019, apuntan a ser efectivamente el año de mayor violencia, por lo menos en la historia reciente de México. Así es. Pues bueno, a noviembre, hoy salieron las cifras del secretariado, a noviembre de 2019 suman ya 26.959 homicidios dolosos en México, lo que significa un incremento de 3.8% respecto al mismo periodo, es decir, respecto a este mismo mes, pero del año pasado. Es decir, el último mes de gobierno de Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de el último mes de noviembre, fue el último mes de gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se sumaron 26.623 homicidios dolosos, y este noviembre de 2019 superaron, ascienden a 26.959 homicidios dolosos, un aumento de 3.88%. Así es, eso es comparado mes contra mes, es decir, sí. Un mismo mes contra el otro mes, ese aumento. Ahora, si usted nos está viendo por YouTube o por televisión abierta, verá esa gráfica. Hay un descenso marginal, pero al final descenso en el número de homicidios dolosos, porque en octubre tienes 2.429, ya para noviembre tienes 2.466. Sí. Creo que tiene que ver, ya comparado con la estacionalidad, sí. Creo que tiene es una pequeña bajadita. Bueno, es que de octubre a noviembre de este año los homicidios dolosos sí continuaron a la alza, ¿eh? En octubre se registraron 2.429 y en noviembre la cifra subió a 2.466. Cierto, tienes toda la razón. Sí. A ver, el estado con más homicidios en noviembre es el estado de Guanajuato, donde su gobernador está muy orgulloso de no levantarse temprano para tomar parte de las reuniones de seguridad. Pues era la única petición que se le había hecho desde el gobierno federal. Presumió que no se reúne ni una sola vez, no se ha reunido ni una sola vez. Ni una sola vez ha asistido a las reuniones de seguridad que en los estados se suelen hacer con las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, pero pues más allá de la asistencia o no, el hecho es que Guanajuato, tú tienes razón, Alejandro, encabeza el estado con mayor número de homicidios dolosos, con 3.211. Pero es un montón, Álvaro. Es un montón de homicidios dolosos con respecto al segundo lugar, porque tienes 3.211 homicidios dolosos en Guanajuato. Solamente en noviembre. En noviembre. El segundo lugar, fíjese usted, es una ciudad que ha tenido violencia desde hace décadas.
O sea, es una entidad, un estado que ha tenido violencia y presencia del crimen organizado. Al final es un estado fronterizo, es Baja California, y es un estado fronterizo que tiene pues todos los problemas que tienen los estados fronterizos. Tiene mucha migración, tiene tráfico de drogas, tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Sí. Tiene además asentados ahí al menos 2 o 3 cárteles que buscan apoderarse de la zona. Pero Guanajuato pues era una entidad, un estado industrial. Pues es líder, pero con mucho. De hecho, la distancia entre uno y otro es brutal, porque Guanajuato tiene 3.211 homicidios dolosos contra Baja California, segundo lugar, que tiene 2.657 homicidios. Bueno, en Guanajuato es 291 asesinatos dolosos por mes. Es una cifra enorme. Y le sigue efectivamente Baja California. Guanajuato, usted lo sabe, es gobernado por el PAN desde 1991, después de la concertación que hizo Carlos Salinas con la cúpula del PAN. Y Baja California estuvo gobernado por el PAN 3 décadas, hasta hace un par de meses que asumió la gubernatura el morenista Bonilla. ¿Y cuál es el tercer lugar, Alejandro? El tercero está el Estado de México, fíjese nada más, Estado de México. Gobernado por el PRI, con el gobernador Alfredo del Mazo. Así es, 2.603. Entre el segundo y el tercero, el segundo es Baja California y el tercero es el Estado de México, hay una distancia en realidad de apenas unos cuantos muertos. Así es. Tiene el primero 2.657, el segundo 2.603. O sea, están muy, muy empatados. De verdad me llama muchísimo la atención porque es un nivel de descomposición brutal, Álvaro, el de Guanajuato. Sí. Brutal. Sí. Ahora, estamos hablando de homicidios dolosos. Habría que meternos en qué otros delitos. No, es que es en robo a casa habitación, en extorsión, en robo a propiedad ajena. En secuestro son líderes. O sea, es una descomposición bárbara la de Guanajuato. Y luego está, que no canta mal las rancheras, está Jalisco, con 2.465 que están en manos de Movimiento Ciudadano o de un gobernador que dice no tener partido. No, es de Movimiento Ciudadano. Es de Movimiento Ciudadano. Y Chihuahua, casi igual, que es del PAN, Javier Corral es el gobernador, pero hay 2.379 homicidios violentos. O sea, en el acumulado, Álvaro, entre Guanajuato y Chihuahua hay una diferencia de 900 crímenes, 900 familias enlutadas. O sea, es una brutalidad lo que está pasando de verdad en Guanajuato. Y bueno, el estado con la tasa más alta de homicidios, ojo con eso, porque no es lo mismo que la acumulación de homicidios, es la tasa más alta de homicidios, es la de Colima. Con 88 homicidios por cada 100,000 habitantes, es decir, pues se mide por el número de habitantes y luego se divide la cantidad de homicidios que hubo y a eso te da ese lugar. Ahí, en ese lugar, pues el primer lugar es Colima. Bueno, el país también registró de enero a noviembre de este año un fenómeno igualmente oprobioso. Un total de 890 feminicidios, asesinato de mujeres. Este delito también registró un alza con respecto a los primeros 11 meses de 2018, cuando se contabilizaron 793 feminicidios. Así es. Bueno, mientras que, por otro lado, de manera mensual, noviembre de 2019 registró 74 carpetas de investigación abiertas por feminicidio y tuvo un aumento del 10% con respecto al mismo mes del año pasado, cuando se registraron 67 carpetas. Es muy importante agregar el dato porque, siendo un delito que apenas se ha tipificado como tal, el feminicidio, creo que la primera entidad en reconocer el feminicidio como tal fue Chihuahua, a partir de la presión que hubo por los asesinatos en Ciudad Juárez. Pues hay mucha dificultad siempre con el reconocimiento de la autoridad respecto a los feminicidios.
la autoridad le huye mucho a las cifras Sí. y también a la rendición de cuentas, por supuesto, y hay un problema nacional de no reconocer cuando el asesinato de una mujer se trata de un feminicidio o se trata de un homicidio común. Pero hay las cifras que se tienen aquí. Estaba viendo yo hace poco un trabajo de los muchachos de Chiapas Paralelo, que es un medio alternativo allá, muy recomendable allá en Chiapas, que dirige Isaín Mandujano, colega de Álvaro Delgado en es la corresponsal de la revista Proceso. En la revista Chiapas. Proceso, y además tiene Chiapas Paralelo allá. Pues les mandamos un gran abrazo porque se hace todo eso con mucho esfuerzo. Pero estaban haciendo una revisión de los homicidios, Álvaro, de mujeres, los feminicidios, y ellos habían contado al menos un 80% más de los que la autoridad reconocía. Sí. Y es un problema en todo el país. Sí, porque también la autoridad busca que no sea clasificado el asesinato de una mujer como feminicidio y se escabullen, hay muchas mañas al respecto. Pero a ver, en secuestro. Bueno, además, de enero a noviembre de este año suman 1,231 carpetas de investigación por el delito de secuestro. Este delito registró una ligera baja de mes a mes. En octubre se registraron 108 secuestros y en noviembre solo 83. Digo solo, no minimizándolo de ninguna manera, es muchísimo. Bueno. 83 es un montón, y pregúntenle a 83 familias por las que pasaron. El delito de extorsión suma en los primeros 10 meses del año un total de 7,698 carpetas de investigación, y este delito también registra una baja respecto a octubre del año pasado, cuando se registraron 771 carpetas de investigación, y en noviembre la cifra baja. Ahora sí le puedo decir, porque estoy viendo el gráfico, justamente baja a 590. Y en este contexto de violencia en el país, también, como se lo adelantábamos en el arranque del programa, pues hay bajas también de las fuerzas de seguridad. Los asesinatos de policías también son muchísimos. En lo que va de 2009, México suma ya 426 policías asesinados, de acuerdo con la organización Causa en Común, que encabeza Marilena Morera, una mujer, una activista, por cierto, muy, muy cercana a García Luna. Genaro García Luna. De hecho, el director de Causa en Común fue el coordinador de asesores de Genaro García Luna. De esta misma organización. Sí, bueno, le estamos dando los datos de esta organización. Y para que usted tome para también. Que lo considere. Bueno, ella participa, lo documentamos en la vez pasada, en el día 1 del lanzamiento de la estrategia de seguridad, entre comillas, estrategia y seguridad de Felipe Calderón. Ella está ahí junto con un representante del Senado, un representante, y ella es la representante de la sociedad civil, María Elena Morera. Sí. Bueno, los datos no deberían estar contaminados por ninguna cosa, simplemente son datos porque ahí está la data. Pero, por supuesto, tenemos el deber de decirle de dónde viene la información. La fuente, y de saber de quién se trata. Y en el caso de Guanajuato, una vez más, Alejandro, una vez más, así es. Son 426 policías asesinados, como bien decía Álvaro, y otra vez el estado de Guanajuato encabeza la lista de homicidios de agentes del orden público. Son 67 agentes abatidos, 67. Y luego, como sucede con los demás delitos, Álvaro, Michoacán se queda lejos. De 67, casi 70, a 40 en Michoacán, que es el segundo lugar. ¿Y Chihuahua? Y Chihuahua, muy cercano a Michoacán, al segundo. Sí, en Guanajuato el caso más reciente ocurrió este jueves en el municipio de Acámbaro. Apenas ayer, cuando el comisario de la policía, Jorge Valtierra Herrera, fue atacado a tiros cuando salía de su domicilio junto con su escolta. Así es, y un patrón detectado por esta organización es que un número importante de policías asesinados en el país son sorprendidos en su día de descanso, es decir, son cazados por los sicarios cuando no traen arma, ya que la legislación les prohíbe en México llevarse su arma de cargo a casa.
Es un patrón que se encuentra. Bueno, en Guanajuato, el gobernador nunca habla de inseguridad ni de violencia. Es más... Salvo ahora que le respondió al presidente. Pero para eso creo una comisión, una comisionada, fíjate, una funcionaria de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del Gobierno de Guanajuato. Así se llama. Esta señora se llama Sofía Huet y ha dicho en recientes declaraciones a medios de comunicación que el fenómeno del asesinato de policías se explica por la lucha por el control territorial de los grupos de la delincuencia organizada. ¡Wow! ¡Qué brillante! Por eso... La lucha por el control territorial de grupos de la delincuencia organizada. Oye, yo siempre había pensado que podría ser la lucha por el control, fíjate, de territorios de grupos de la delincuencia organizada. No sé por qué coincido con eso. Yo creo que es un descubrimiento mayúsculo. Bueno, también y esta señora le pagan para eso. Sofía Huet es la única que está facultada para hablar de inseguridad y de violencia en el estado de Guanajuato. Porque, señor gobernador, no lo molesten con asuntos de violencia, de inseguridad. A él le gusta andar cortando listones, haciéndole favores a sus amigos. Por cierto, cortando listones a las espaldas de la gente, porque acaban de inaugurar en San Miguel de Allende un deprimido. Sí. Así literalmente, con la oposición de la gente, se talaron árboles, se encadenó gente a los árboles, etcétera, una oposición brutal ahí, pero el señor gobernador es lo que más le gusta, cortar listones. Y reposar, y dormir hasta tarde. Y dormir hasta tarde. Bueno, lo que no se dice es que el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, en años recientes, en estos apenas años, se metió como Juan por su casa ahí a Guanajuato, y pues pues hay una guerra frontal con otros grupos ahí, pero digámoslo con esta elegancia, se explica por la lucha por el control territorial de grupos de delincuencia organizada. Pues sí. Vámonos a un corte. Vamos a un corte y volvemos.